Bueno, hay nuevo gabinete, luego de que el gabinete de Pedro Cateriano no recibiera el voto de confianza del Parlamento. Esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó juramento al nuevo gabinete ministerial que será liderado por el general del Ejército en retiro, Walter Martos, quien hasta hace poco fue el titular de Defensa. Recordemos que el último martes el Congreso le negó la confianza a Pedro Cateriano y es así que Walter Martos asumirá su cargo en la presidencia del Consejo de Ministros. Este nuevo gabinete trae 5 cambios interesantes con respecto al anterior. Javier Palacios será el nuevo ministro de Trabajo, en reemplazo del cuestionado nombramiento del ministro Martín Ruggiero, cuestionado, lo digo, por su falta de experiencia en el sector público. Ojo, en el sector público. Bueno, Javier Palacios asumirá esta cartera, alguien que ya conoce además el sector, porque hasta hace unas horas se desempeñaba como viceministro de Promoción del Empleo, y más adelante vamos a revisar el perfil de este ministro en una cartera sumamente clave. Bueno, Rosario Zacieta, la doctora Rosario Zacieta, es la nueva ministra de la Mujer, en reemplazo de Gloria Montenegro. Luis Miguel Inchaustegui va a asumir la cartera de Energía y Minas, en reemplazo de Rafael Belaúnde, también un cuadro que llevó en su momento el ex premier Pedro Cateriano. Jorge Luis Chávez en el sector de defensa, que reemplaza evidentemente al actual premier Walter Martos. Jorge Chávez, el general Jorge Chávez, se desempeñaba como jefe de INDECI hasta hace muy poco. Y el ya mencionado nuevo presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Cabe resaltar que fueron ratificados en su cargo el ministro de Educación, Martín Benavides, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, un cargo clave, importantísimo en medio de esta crisis económica, crisis sanitaria que vivimos. Ambos además cuestionados por el Congreso de la República, pero revisemos rápidamente quiénes son estos dos nuevos ministros en sectores claves para la economía peruana, como el actual ministro de Trabajo, Javier Eduardo Palacios Gallegos. Él es un abogado de profesión de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito público y privado, enfocado en el diseño e implementación y gestión de proyectos relacionados al sector. Esto es interesante, educación, trabajo, empleo y capacitación, una coyuntura clave donde lo que necesitamos es hacer ese match, ¿no? Esa conexión entre lo que necesita el mercado y lo que necesitan las empresas, cuán capacitados deben salir los estudiantes, los profesionales, los estudiantes técnicos y la demanda que hay en este momento de las empresas. Eso es importante. Ha sido director general de la calidad de la gestión escolar y director general del desarrollo de las instituciones educativas en el Ministerio de Educación y fue designado como coordinador nacional del programa Capacitación Laboral Juvenil y asumió la dirección nacional del programa A Trabajar Urbano, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y como les comentaba, se desempeñaba hasta hace algunas horas como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desde, no hace poco, desde diciembre del 2018. Entonces, ¿cómo conjugamos eso? ¿Cómo implementamos una política laboral que justamente promueva la capacitación de los estudiantes y los coloque en puestos formales? La calidad del empleo es sustancial. Vamos a ver cuáles son los planes de este nuevo ministro de Trabajo. Del otro lado, en un sector también importantísimo, también clave, el nuevo ministro de Energía y Minas, está Luis Miguel Inchaustegui Ceballos, quien es además en realidad hijo de otro ex ministro de Energía y Minas, Inchaustegui también, el señor Inchaustegui, que pertenece a Acción Popular. Bueno, él es abogado por la Universidad de Lima, cuenta con un MBA en Administración de Empresas de la Universidad San Ignacio de Loyola y posee experiencia en relaciones comunitarias, desarrollo sostenible, comunicaciones, relaciones legales e institucionales, con más de 15 años de experiencia en el sector extractivo, durante los cuales ha liderado temas de asuntos corporativos y desarrollo sostenible en diversas empresas del sector privado. Se ha desempeñado como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo para definir acciones del Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero-Energéticas, RIMAI, como director independiente en Tumalina Metal Corp y Cañarico Cooper Perú. En el sector público se ha desempeñado como viceministro de Minas en el Ministerio de Energía y Minas en el año 2018. Es decir, es una persona que conoce el sector público con experiencia en el sector privado, con experiencia
en las relaciones comunitarias, tan importante en una coyuntura de conflictividad como la que estamos viviendo. Estamos ya conectados con Diego Macera, él es gerente general del Instituto Peruano de Economía, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta tarde, Diego, y para comentar un poco tus impresiones sobre el nuevo gabinete, sobre estos cambios que se han dado en sectores claves, sobre las ratificaciones que se han dado en otros sectores. ¿Cuáles son tus impresiones generales? Hola Omar, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, creo que el gabinete es un poco más, digamos, status quo que lo que se percibía del gabinete anterior, ¿no? Teníamos de repente muchas caras nuevas en el anterior gabinete, en posiciones muy importantes, ¿no? Del señor Cateriano, en el MINEM, en el Mintra. Ahora tenemos, ¿no?, un ministro que está asumiendo en PCM, y para bien o para mal, ¿no?, regresan algunas personas que habían pasado ya como viceministros, solo que ahora de ministro de la misma cartera, ¿no? Es el caso precisamente de los dos que habías comentado hace un momentito, ¿no?, en el Mintra y en el MINEM. Y la otra cartera que es aquí fundamental y que creo que es una buena noticia es la permanencia de la ministra Alba frente al Ministerio de Economía y Finanzas. No, lo que yo esperaría es que con este nuevo gabinete, de nuevo, que creo que es un poco más, digamos, tradicional que el gabinete anterior, no se pierda algo de las partes positivas y un poco de cambio de giro, novedosas, que tenía el discurso del ex primer ministro Cateriano. Porque eso es bien importante lo que mencionas, Diego, ¿no? ¿Crees que estamos en un momento de hacer, no digo un giro radical, pero sí alguna variación en la política económica, porque los resultados que estamos viendo en los últimos meses, indicadores de empleo, de crecimiento, no son los más alentadores debido a la pandemia, y no sabemos qué nos depara realmente el futuro en los próximos meses? No sabemos qué va a pasar de aquí a diciembre del 2020. Sí, yo creo que en la parte económica el discurso del primer ministro, ex primer ministro Cateriano, fue positivo, y hay muchos temas interesantes que se deberían poder rescatar de ahí. ¿No? Y digamos, podrían ser entendidos eventualmente como una, ojalá más política de Estado, y que no sea solamente como un cambio de premier, borrón y cuenta nueva. Claro. ¿No? Hubo iniciativas muy interesantes como esta del DNI, ¿no? que funcione pues como tarjeta de débito, ¿no? Y hubo en general, yo diría, un enfoque más propicio hacia el fomento de inversiones responsables, ¿no? Mencionó varios proyectos en minería, mencionó proyectos en otros sectores, y ese es un tono que creo muchas personas esperaban escuchar. Y acá la expectativa es que se pueda mantener por lo menos parte de esa visión que pareció imprimir el ex primer ministro Cateriano. Sin embargo, Diego, una de las críticas que se hacía no solo desde el Congreso de la República, sino por ejemplo desde gremios de empresarios pequeños como los de Gamarra, es que sentían que el premier le había hablado mucho a la CONFIEP, le había hablado mucho a la gran inversión minera, y no se había preocupado por esos miles, millones de microempresarios que están reventados en este momento, que no han podido volver a operar, que no tienen capital, que no acceden a Reactiva. No le ha hablado a los millones de trabajadores informales. ¿No fue un error también? De repente políticamente siempre es mucho más interesante referirse a lo que tú mencionas. Ahora, yendo a lo que efectivamente puede hacer el gobierno, quizá el programa más emblemático acá que tiene es Reactiva, ¿no? Y sabemos, ha habido retrasos en el Reactiva 2, sí, que debería ser ahora más enfocado incluso a empresas pequeñas y micro. Ojo, el primero, yo creo que ha habido muchas críticas injustas sobre el enfoque del primero, estando concentrado únicamente en empresas grandes. Creo que eso no se ajusta a la verdad. Sin embargo, sí hay en esta segunda etapa de Reactiva, sí se espera que llegue más hacia la parte más capilar de la economía, ¿no? Empresas pequeñas y medianas. Ahora, por el lado, lamentablemente, muchas de las políticas que podemos implementar desde el Estado peruano se ven limitadas por la presencia de informalidad, ¿no? Entonces a veces no podemos llegar con tanta facilidad a las empresas que quisiéramos, y a la vez tampoco podemos llegar con tanta facilidad a las familias, ¿no? Que son las que están hoy día muchas todavía esperando el bono que no está en su cuenta y no lo pueden.
El primer bono, efectivamente. Ahí, ¿qué opinas de la designación del ministro de Trabajo, Javier Eduardo Palacios? Porque en esta cartera, en la de Trabajo, recae también mucho la responsabilidad de gran parte de la entrega de los bonos, y no el 70% de ellos. Sí, y mira, yo te diría que incluso más allá, o sea, yo creo que si hubo algo que quizás estuvo un poco ausente del discurso del primer ministro Cateriano y previamente del discurso del 28 de julio del presidente Vizcarra, fue justamente la dimensión laboral, ¿no? Sí. En realidad, lo que mencionó el presidente Vizcarra en el discurso de 28, en realidad, respecto de la parte laboral, era lo que ya se había hecho, ¿no? Mencionó en verdad nada o casi nada de lo que se esperaba hacer, y esa parte en el discurso del ex primer ministro Cateriano también creo que quedó un poco corta. Aquí estamos, creo que muchos a la expectativa, muchos millones en realidad a la expectativa de qué cosas se va a poder proponer en materia laboral. Una alternativa es profundizar un poco más, es el programa que se tuvo del subsidio del 35% a las planillas por debajo de 1.500 soles. Esta es una herramienta que se ha aplicado con relativo éxito en varios países, y aquí quizás se quedó un poco corta. Honestamente, de repente también es un poco tarde para muchas industrias y para muchas empresas, pero algo se puede avanzar por ese camino y por muchísimos más. Pero sí creo que tenemos que poner al centro de la discusión cuál es la política laboral, las reformas laborales que va a tener este gobierno por delante. Eso es un punto clave y tremendo reto. Quería terminar, Diego, con esta pregunta ya más vinculada al Congreso de la República, porque es verdad, hay retos y responsabilidades enormes del Ejecutivo, pero en paralelo el Congreso de la República sigue aprobando proyectos de ley que lamentablemente no son consensuados con el Ejecutivo. El día de hoy la Comisión de Defensa del Consumidor acaba de aprobar el retiro del 100% de los fondos de las AFP para aquellas personas que no aportan en los últimos 12 meses. ¿Cómo esto puede afectar en el cortísimo plazo, no solo ese proyecto, sino en general lo que se viene aprobando en el Parlamento? Es una dinámica en realidad nociva, ¿no? O sea, tú tienes un Congreso, de hecho muchas de las iniciativas que salen de esta comisión, pues la Comisión de Protección al Consumidor del congresista Luna, no, salen muchas de estas políticas. Algunas podrán ser muy bien intencionadas, pero la verdad es que en general carecen del consenso técnico mínimo para poder avanzar. O sea, en general no suelen tener ni la aprobación o visto bueno ni del Banco Central de Reserva, ni de la SBS, ni del Ministerio de Economía y Finanzas, ni del Indecopi, ni de todas las instituciones que de alguna manera deberían poder opinar también sobre esto y cuya opinión debería ser tomada en cuenta. La verdad que los proyectos avanzan como si nadie hubiera dicho nada. ¿No? Lo mismo expertos independientes. Entonces al final llegan al Pleno, en el Pleno suelen aprobarse, y ahí el Ejecutivo se ve entre observarlas o aprobarlas, ¿no? Se las observa, regresan al Pleno y se pasan por insistencia. O el Ejecutivo y ahí las puede agarrar y mandarlas al TC, como sería probablemente el caso si se aprobase esto de la devolución de la ONP, ¿no? Pero en general la dinámica es nociva, mina la institucionalidad económica y la institucionalidad general del país. Sí. Y acá en verdad tenemos que ponerle, hay que tomar muchísimo esto en cuenta también para ver las proyecciones económicas del próximo año. Clarísimo, Diego. Muchas gracias, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Vamos a un rápido corte, venimos con más.